Le saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez desde Justicia. Hola Oscar, hola Araceli, muy buenas tardes, a las órdenes. Exactamente, doctor. Y bueno, hoy usted presentó sus alegatos finales y un importante pedido, ya que estamos hablando de un posible caso de corrupción pública. Doctor, ¿nos puede hacer un balance de cuál fue finalmente lo que usted considera que es respalda el pedido de 10 años? Bueno, en el caso mismo de lo que, en este caso es tu pregunta, siempre puedo decir que el Ministerio Público está convencido y eso es lo que expuso ante el Tribunal de Sentencia, en el sentido de referir que la causa en particular que se le sigue al señor Ignacio Luis Ortigosa, existieron irregularidades de relevancia penal en el sentido del perjuicio que se ocasionó, en este caso a la institución del INDER, a través de 13 resoluciones firmadas por el acusado, en donde a través de ellas lo que logró fue que 13 personas interesadas en lotes en el Chaco paraguayo hayan sido adjudicados por un monto muy inferior a lo que debía haber percibido el INDER como venta de esos loteamientos en su momento adjudicados a estas 13 personas. Doctor, estamos hablando de este perjuicio patrimonial bastante elevado. En este caso, ¿cuál es la diferencia de precio que él había, digamos, otorgado en esos 13 lotes con relación al precio que ya tenían? Porque inclusive durante el proceso de los alegatos usted mencionó que se les despojó a las personas que ya estaban pagando, inclusive también por esos mismos 13 lotes. Y gracias a esa pregunta porque es bastante relevante en el sentido de entender un poquito que había unas 13 personas que también intentaron adjudicarse estos lotes, que comenzaron a abonarle al INDER por estos 13, en particular en el Chaco paraguayo, en el departamento de Alto Paraguay, y posteriormente estos 13 primeros de los que estoy hablando intentaron adjudicarse iniciando sus trámites administrativos entre el año 2008 y 2011. Sin embargo, en un determinado tiempo, precisamente en el año 2011, aparecen otras 13 personas quienes refieren que tienen mejor derecho que estas anteriores, trayendo a colación documentaciones que ya databan del año 85, en algunos casos del año 79, que supuestamente acreditaban de que ellos habían comenzado en esa época ya con la intención de lograr la adjudicación de estos lotes. Entonces había como una suerte de sobreposición de intereses que se dieron, y eso también hay que decirlo, todas estas actividades se dieron en administraciones anteriores al del señor Ortigosa. Lo relevante en cuanto a la actividad acusada a este señor Ortigosa es que al tiempo en que se le iba a adjudicar a estas 13 personas últimas por los lotes, ellos tenían que pagar por cada hectárea de lote 309.500 guaraníes. Cada lote tenía una superficie de 4.000 hectáreas. Entonces, si se aplica 309.500 a esta cantidad de tierra, por supuesto era una muy buena cantidad de dinero que debía percibir el INDER. Sin embargo, el señor Tirosa, sin tener una plataforma legal, una normativa que le pueda avalar a él modificar ese monto, utiliza solamente una fundamentación totalmente subjetiva para decir de que estas 13 personas no deberían de pagar 309.500 por hectárea, sino que solamente 30.000 guaraníes, que era un monto que se pagaba mucho antes, ¿sí?, del 2009, que es el tiempo en que se modifica este monto a 309.500.
El señor Tijoux, al tiempo en que resuelve otorgar este monto de 30.000 en vez de 39.500, digo bien, en el 2011 ya sus resoluciones aplicando esta sugerencia. Al ocurrir eso, obviamente estas 13 personas pagan por estar a 30.000 guaraníes en vez de 309.500. Y al hacer una multiplicación rápida y una resta entre estas cuestiones, aparece un perjuicio para el Ministerio Público que recae justamente en la imposibilidad de lograr esos cobros por parte de la institución empresaria. Entendemos, doctor. Ahora, y este dato es muy importante también lo que usted mencionó, que se trata de un proceso que inició en ejercicios anteriores, es decir, administraciones anteriores al del actual acusado. Pero, ¿qué es lo que se puede pensar en este caso, doctor? ¿Eran personas que tenían que ser beneficiadas por una especie de vínculo? ¿O cuál pudo haber sido el trasfondo de esta disminución en el valor que finalmente se les dio? Y de hecho, que habrá existido, y esto ya es solamente una especulación en realidad, esto realmente lleva a pensar de que todo estaba preparado para que estas 13 personas sean adjudicadas de esta manera y ya con el fin de lograr un pago inferior de lo que realmente debía de acaecer, ¿cierto? En la idea de que había una vinculación de otras personas quienes también lograron con esto algún tipo de beneficio. La investigación en aquel entonces no logró de alguna manera conocer todos estos pequeños detalles, por lo que logró construir es justamente esto en particular, que es la de haberse logrado pagar mucho menos de lo que realmente debió ser pagado. Eso es lo que culmina demostrándose con este juicio oral, ¿verdad? De que estas 13 personas logran pagar un precio inferior cuando que ellos sabían de que efectivamente no tenían ningún tipo de plataforma legal para lograr esa disminución. Tanto es así que estas 13 personas de las que estoy mencionando cada rato terminan por pagar posteriormente, ya hacia el año 2016-2018, la diferencia de estos pagos. O sea, aquel caso en la que no lograron ese cometido, termina posteriormente a través de una suspensión condicional del procedimiento, pagarle al INDER esa diferencia adeudada. Doctor, justamente estas personas que usted menciona, los adjudicatarios, ellos fueron procesados y accedieron a una suspensión condicional del procedimiento también en el marco de esta misma causa, ¿verdad? Es así como está diciendo Padre. Y doctor, ahora hablando un poco del pedido de pena, usted manifestó que en este caso el acusado actuó con dolo y también la gravedad del perjuicio ocasionado. Y también mencionó lo que nosotros hablábamos al principio del programa, lo que tiene que ver con su estado de rebeldía. Él estuvo casi 5 años rebelde, ¿verdad, doctor? Para hacernos recordar. Sí, es así. Esta persona estuvo 5 años rebelde. Al tiempo en que él ejerció su defensa material, explicó ahí, hasta a mí incluso también me sorprendió, el hecho de querer justificarse en ese estadio de rebeldía, al decir que él siempre se sintió cómodo, que él nunca se sintió perseguido, él sabía de la existencia de causas penales en su contra, sin embargo a él nunca le preocupó, que el Estado nunca hizo nada para poder ubicarlo. O sea, bueno, repetir, me causó sorpresa y es una parte también de lo que yo utilizo al tiempo de la medición de la pena para demostrar al tribunal cuánto desprecia de alguna manera esta situación de querer someterse a los mandatos de la justicia. O sea, él en ningún momento dijo voy a aclarar esta situación, nunca dijo realmente me siento mal y voy a ver qué ocurre, o soy inocente y voy a presentarme para esclarecer todos estos hechos. No, simplemente él se llamó a una actividad pasiva
quedarse en su casa, según lo que contó, y sentirse cómodo antes que otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso también de alguna manera sirvió al Ministerio Público para poder notar cuánta gravedad había en su propia actividad, independientemente a los hechos que en su momento acaecieron, y que para el Ministerio Público sirven como forma también para poder solicitar la pena de 10 años en su contra. Claro, doctor, no ha dejado a nadie indiferente esas declaraciones, porque no todo el tiempo escuchamos a personas que han estado rebeldes justificar eso, y como usted bien lo señala, él tampoco se refirió al fondo de la cuestión, sino más bien haciendo una suerte de crítica, por así decirlo, a las autoridades, a la fiscalía, a la policía, incluso al juzgado por el tiempo que él reconoce que estuvo ausente o sustraído del proceso. Ahora, naturalmente nosotros podemos pensar que esto va a ser tenido en contra, doctor, teniendo en cuenta que es su propio reconocimiento ante el colegiado. Y esa es la intención del Ministerio Público, justamente por eso fue que manifesté todo eso, para que pueda también de alguna manera generar ley en el tribunal de sentencia y pueda entender ese detalle, entre comillas, que sirven como para poder establecer la pena adecuada en su caso. Doctor, ahora como última consulta le quería preguntar, en este caso, en este juicio, teniendo en cuenta todo el tiempo que transcurrió, estas 13 personas, o al menos las personas involucradas, pudieron declarar en el marco de este juicio, ¿cómo se dio toda la parte probatoria, teniendo en cuenta que generalmente cuando transcurre mucho tiempo a veces no se puede dar con los testigos o no se los puede localizar de cierta forma? De hecho que tuvimos ese inconveniente, es cierto, eso que acaba de decir se da de esa manera, porque es dificultoso cuando pasaron, o en este caso pasó mucho tiempo, poder ubicar a cada una de las personas que fueron establecidas como testigos, pero no menos cierto que gracias a Dios pudimos localizar a una cantidad cierta que tenía información de hecho relevante y que a nosotros también nos sirvió para poder sostener mejor estos alegatos finales que hoy se dieron, ¿verdad? De hecho que no debemos tomar solamente como en este caso en particular, sino que como una cuestión general. Cuando pasa mucho tiempo se dan estos inconvenientes de poder ubicarles, de poder rastrearlos, de saber si en algunos casos, y esto puede ser un poco fuerte, siguen vivos, pero bueno, es una tarea que también obliga a que sí o sí podamos o debemos hacerlo para lograr justamente acreditar estos hechos que se presentan en la acusación. Es así, doctor. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo. Queríamos ampliar con usted un poco también la cobertura que hicimos desde PS, este juicio que lo estamos siguiendo bastante de cerca. Así que nosotros agradecemos muchísimo su tiempo y sus declaraciones. No, por favor, Oscar, sin problema de hacerle cuando ustedes gusten, estamos a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo también, doctor, que tenga buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego.